Continuamos en Brújula Internacional, invitándolos a seguirnos en nuestras redes sociales, @brújulainterpisogb en Twitter, @brújula internacional en Instagram. En esta oportunidad conversamos con el doctor Miguel Truchman, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela. En reiteradas ocasiones ha estado acá en nuestro programa conversando sobre distintas actividades que prepara la Asociación de Israelitas en Venezuela. Sin embargo, en esta oportunidad queremos enfocar tres aspectos importantes de lo que es la presencia de los israelitas en nuestro país. En principio vamos a hablar un poco de la historia de Israel, porque se celebraron 100 años de aquel 2 de noviembre de 1917 tan importante para su comunidad, ya nos van a explicar. Después vamos a hablar un poco sobre lo que fue 1947 en la Organización de Naciones Unidas, porque también hemos conmemorado fechas importantes en Venezuela respecto a ello, pero sobre todo hablaremos o extrapolaremos problemas que ha tenido históricamente Israel a la realidad venezolana para ver realmente cómo se pueden solucionar de acuerdo a lo que han sido el contexto histórico de algunos países la situación venezolana, porque para muchos parece no tener salida y resulta que no somos el único país que ha vivido situaciones de esta magnitud y hay que tener una visión local de las cosas, hay que ver las cosas de forma global para tener una incidencia local. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Alim. ¿Qué Gracias, pasó en aquel gracias. 1917 Mira, que es tan importante para la comunidad israelita? Antes de responderte, quiero dar un gran saludo a toda esa comunidad libanesa que hoy tengo entendido que cumple 74 aniversario de su independencia. De verdad que para nosotros como judíos todo lo que tenga que ver con celebraciones, con las relaciones entre los pueblos es fundamental, sobre todo porque son frontera con Israel, el Líbano, Siria, Egipto. Ojalá pudiéramos tener las mejores condiciones de amistad, de relaciones económicas, diplomáticas con todos los países del Medio Oriente. Eso sería lo ideal. Y bueno, el Líbano con Israel siempre ha tenido unas relaciones bastante buenas, a excepción de, digamos, los grupos que de alguna forma han permanecido ahí, como Hezbollah y otros grupos radicales que han provocado ciertos disturbios y problemas con Israel. Pero bueno, esperemos que el Líbano también salga fortalecido. Lamentablemente también sabemos que renunció al primer ministro hace pocos días por un problema, pareciera que un problema de presión del mismo grupo Hezbollah, Así parece. chiita. Y ojalá el Medio Oriente pudiera relanzarse hacia la prosperidad. Todo el Medio Oriente, tenemos problemas con Siria, con Yemen, tenemos problemas con Irak. Es una zona muy convulsa donde Israel se encuentra sumergido en esos movimientos, digamos, de guerras civiles. Y bueno, vamos a ver, ojalá Dios quiera, verá que este próximo año se enderecen las cargas allá. Y bueno, un saludo nuevamente fraternal de la comunidad judía a esa comunidad libanesa tan próspera y tan buena, porque el Líbano siempre fue catalogado como la Suiza del Medio Oriente. Así es. Y así lo tenemos entendido, un país extraordinario. Mira, hablando de celebraciones, el pueblo judío este año tiene varias celebraciones importantes. Justamente el 29 de agosto recién se celebraron los 120 años del primer Congreso Sionista Mundial, celebrado en Basilea, en Suiza, donde más de 200 líderes judíos de más de 20 países se congregaron en Suiza justamente para avanzar en las bases programáticas de lo que sería el relanzamiento del movimiento sionista para instalar nuevamente al pueblo judío en su tierra ancestral, Eretz Israel. Y ahí se crearon a raíz del liderazgo muy fuerte de Theodor Herzl una base interesante que pues dieron sus frutos con lo que fue la declaración Balfour, que tú mencionaste, justamente el 2 de noviembre, este mismo mes, el 2 de noviembre, hace pocos días, se conmemoran 100 años de esa carta muy importante que emitió Lord Balfour al barón de Rothschild, donde manifestaba tajantemente y de forma muy expresa la voluntad del Imperio Británico de que se estableciera el hogar nacional del pueblo judío en Palestina, Eretz Israel, lo que siempre fue la tierra de Israel. Esa declaración Balfour fue el primer elemento jurídico, digamos, consistente, donde un país tan importante como la Gran Bretaña daba esa instrucción, daba esa voluntad inequívoca de que el pueblo judío tuviera su patria en Eretz Israel, en Palestina, para ese momento. Así que, bueno, eso después fue diluyéndose lamentablemente con con lo que pasó en el siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde ya las Naciones Unidas le dan, o la Sociedad de las Naciones le dan mandato británico, le da mandato a Palestina al gobierno británico, y el gobierno británico hace algunos, digamos, acuerdos también con los movimientos árabes, con los grupos árabes,
y se va diluyendo lo que fue la declaración Balfour inicialmente, ¿no? Y hubo muchos conflictos, muchos contratiempos entre los árabes y los judíos que vivían en Palestina. Al final, los británicos salen de Palestina y viene lo que fue la resolución 181 de la ONU del 29 de noviembre del 47, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial. Se crea una comisión que estudia el problema palestino de los judíos y los árabes en Palestina y se resuelve en esa gran... Antes de adentrarnos sí. a 1947, quiero hacerle una pregunta sobre esa Liga de las Naciones que le da aquella autoridad sobre Palestina al Reino Unido, aquel mandato sobre Palestina al Reino Unido. No tenía ningún tipo de lobby Israel dentro de esa Liga de las Naciones, no tenía ningún país aliado que los escuchara, que pudiera hacer valer su voz dentro de la Liga de las Naciones, a diferencia de la Organización de Naciones Unidas después de 1945. Sí, no, efectivamente, sí, el mismo Gran Bretaña era un aliado de Israel, del movimiento judío, del pueblo judío en ese momento, ya que no existía, digamos, la creación, digamos, el moderno Estado de Israel, que fue posterior. Sí habían varios países, Estados Unidos, mismo Gran Bretaña, eran aliados del movimiento sionista, mismo Italia. Italia reforzó también lo que fue la declaración Balfour. O sea, sí habían varios, 3 o 4 países importantes. Pero no se logró. Que, bueno, en las naciones, se logra en el sentido de que esa carta tiene un fundamento en la Liga de las Naciones y le da al mandato británico, pero en el mandato británico se especifica de que cumpla, y eso es muy importante, de que cumpla lo establecido en la declaración Balfour. O sea, que Gran Bretaña se comprometa a cumplir la declaración Balfour, que era justamente instalar en un hogar nacional del pueblo judío en Palestina, cuestión que no sucedió lamentablemente por los eventos que estamos conversando, de temas, digamos, como que alianzas estratégicas con el mundo árabe. ¿Por qué? Porque el petróleo empezó a jugar un papel fundamental en ese momento. El petróleo, la Primera Guerra Mundial se gana básicamente por el petróleo, y el petróleo en el mundo árabe tenía yacimientos petroleros muy importantes en la región, y eso jugó el papel económico muy importante para que Gran Bretaña torciera un poquito su voluntad inicial de apoyar al movimiento sionista y apoyo al movimiento árabe, a los grupos árabes de la zona. Y ahí se crearon muchos conflictos con los británicos, y ellos básicamente salen en el 47, salen de la zona, y es cuando se resuelve a través de esa decisión, digamos, crear el Estado judío y un Estado árabe. Lamentablemente los árabes no aceptaron esa propuesta, esa resolución 181, el pueblo judío la aceptó y se crea después, se independiza el 14 de mayo del 48 el Estado de Israel a través de la declaración de Ben Gurión, donde declara la independencia del Estado de Israel. Ese punto para mí es coyuntural, porque si el movimiento árabe, en ese momento, la Liga Árabe, que eran conformadas ya vamos a tocar, porque queremos dejar ese punto para el siguiente bloque, porque tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo no? Hablaremos de 1947 en adelante, luego ya nos mencionó que 1948 fue crucial para la declaración, en definitiva, de un Estado de Israel, pero nosotros en la próxima parte seguiremos conversando con el doctor Miguel Truchman acerca de este y otros temas, porque también tienen grandes actividades y eventos como Colonia Judía acá en Venezuela. Ya regresamos con más de Brújula Internacional. Usted está viendo